Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en 7 de agosto de 2025. Hoy es un día conmemorativo a la batalla de Boyacá, que independizó a Colombia de España. ¿Y por qué un poco hablar de esta fecha? Porque hay varios aspectos que cuando estábamos en la preparación de esta reunión, este evento lo hemos denominado relaciones significativas. Me parece que es importante que antes de iniciar y de que Marta nos haga la introducción, caigamos en cuenta de un par de cosas que me parecen centrales para poder darle marco conceptual a todo lo que vamos a compartir con ustedes. La primera cuestión es, quiero que pensemos un poco el tiempo que transcurre entre el grito de independencia que se hace 20 de julio de 1810 a la independencia, que ocurre el 7 de agosto de 1819, aproximadamente 3.700 días después de que se declara, se ejecuta la independencia o se perfecciona. Suele suceder en la vida, en las relaciones, que tú declaras cantidad de cosas que toman un tiempo en ejecutarse, posiblemente no tanto tiempo como tomó la independencia de Colombia, pero muchas veces uno piensa, dice, pero se demora mucho en hacer. Y quiero traer un poco esta semblanza o esta metáfora o este símil con lo que sucede o con lo que sucedió en que transcurrieron 9 años y 18 días entre el decir y el hacer, el ejecutar, en el caso de Colombia. Lo digo porque sucede entre los seres humanos cuando estamos hablando de relaciones que pasa mucho tiempo entre lo que es un pensar o un decir y la ejecución real de las cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos toma mucho tiempo ejecutar, o por miedo, o por falta de valor, o por falta de conocimiento en que no lo hacemos. Eso sería mi primera reflexión para que lo entendamos. Y como de lo que se trata hoy es de establecer relaciones significativas, pues es muy importante tener en cuenta lo que acabo de decir. Tu relacionamiento con otros, bien sea otros seres humanos o bien sea el entorno con el que te relacionas, la alimentación que consumes, el sueño que ejecutas, el sueño para restaurarte, etcétera, toma tiempo. Una cosa es saber que lo tengo que hacer y otra cosa es hacerlo. Y yo quiero que en eso seamos muy conscientes de la importancia, como se diría coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho, de tal forma que es importante cerrar esa brecha para que seamos más eficientes ejecutando lo que sentimos que es importante ejecutar para nosotros. Y a veces nos demoramos demasiado. Y nos demoramos demasiado no solo porque siempre que hablamos de relaciones significativas, casi siempre llegamos al lugar común de que, ay, ¿cómo me va con mi pareja? Y no se trata de la pareja. Aquí, cuando estamos hablando de estas relaciones, son relaciones con todos. Pero la primera relación importante que tienes que tener en cuenta es la relación contigo mismo, que es la que desprende todo el bagaje de relacionamientos con los demás. Si tú estás mal contigo, parte de la base que es muy factible que estés mal con los demás. Los peores momentos de relacionamiento con otros son los que tenemos cuando estamos nosotros en una situación inconveniente, inadecuada o depresiva o de mal funcionamiento de cualquiera de nuestros aspectos. Y ese es el segundo elemento que me parece que es importante introducir. El primero ya lo dije, del dicho al hecho hay mucho trecho.
O sea, tengamos cuidado con eso, porque si se trata de cualquier elemento que tenga que ver o con salud y con sanarnos, si no comienzas a ejecutar las cosas que hay que ejecutar para entrar en el terreno de la sanación, te va a tomar mucho tiempo. Y eso no tiene que ver con qué tanto hablas o qué tanto piensas, sino qué tanto haces en consecuencia. Lo segundo sería, hay que empezar por uno para poder entrar en procesos de mayor potencia frente a otros. Y se nos olvida eso porque casi siempre estamos culpando al exterior de lo que nos sucede a nosotros. De tal manera que el malo es mi hermano, el malo es mi mamá, el, el que me hace caer en trampas es mi jefe y no yo. Recordemos que cuando señalamos a alguien afuera, hay tres dedos que me señalan a mí, tres me apuntan a mí. O sea, ojo con los señalamientos de que el problema está afuera. Y aquí esto me da la oportunidad para poder compartir con ustedes que una de las grandes psicólogas del siglo XX decía que todos los procesos que tienen que ver con conflicto inician, inician la base de los conflictos intrapersonales, es decir, entre yo y mi mundo exterior y el entorno, se inician en un conflicto interpersonal de Darío con Darío. O sea, todos los conflictos en el relacionamiento inician yo con mis creencias que tengo, y entonces, si yo tengo unas creencias en donde de alguna manera Marta está de alguna forma hundiendo un botón de mis creencias con lo que yo considero que debe ser un conflicto, no es ella la culpable ni la responsable. Yo, dentro de mi mapa mental, estoy generando un conflicto con ella debido al mapeo que yo tengo. Entonces, yo quería dar esos dos elementos que son claves, del dicho al hecho, y todo comienza en ti y contigo, para que podamos entrar en un proceso de entender un poco lo que significan las relaciones significativas. Hoy estamos trabajando en relaciones significativas y la aproximación que vamos a hacer va a estar determinada y enfocada hacia eso. Entonces, quisieras, Tika, hacer una breve introducción del Sí, tema, de lo que has planteado y todo eso. Adelante. claro que sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Relaciones significativas, es una de las relaciones con significado. Quizás aquí se involucran una serie de elementos que tienen que ver con la creación y vivir esas experiencias de relaciones significativas, duraderas. Y uno de ellos, lo acaba de mencionar Darío, tiene que ver con uno mismo, porque la relación que tienes hoy con cualquier persona o con tu equipo de trabajo o con tu esposo o con los hermanos o con los hijos o padres, tiene que ver con un reflejo de ti. Somos un espejo. Y ese espejo, eso es lo que está ocurriendo dentro del interior de cada uno, es lo que ocurre dentro de mi interior y lo que ocurre en el interior de cada uno, es lo que se está reflejando afuera. Es decir, lo que acaba de mencionar Darío, un conflicto, si tú tienes un conflicto que ha sido aprendido, ¿ya? O estás programada o programado o estamos programados, pues reflejamos esa tensión, lo reflejamos en las relaciones afuera. Entonces, para crear una relación significativa, es necesario crear un nuevo estado de ser. Si eso lo quieres, eres amigo del cambio, si eres amigo de la transformación, si estás en este negocio, es necesario crear una nueva versión más evolucionada de ti. Si quieres mejorar una relación que tienes actualmente en tensión o que sientes que está desequilibrada, es necesario eso. O sea, eso es el punto más central de todos, en el que
coincidimos y estamos coincidiendo en dar un gran énfasis en este aspecto. Por otro lado, otra de las características que ocurren cuando tenemos relaciones significativas, y todos los de aquí las tenemos, me van a, van a coincidir en resonar con esto, tiene que ver con que en esa relación se refleja, se presenta unos estilos, digamos así, que es, por ejemplo, la presencia, ¿sí? Hay respeto, esos, digamos, mm, matices de esas relaciones claras, grandes, elevadas, tienen esas condiciones. También lo nutren el amor como, como sentimiento fundamental de unidad y de reciprocidad y de equilibrio hacia los demás y hacia uno mismo. Esto está apuntado primero hacia uno y luego hacia los demás, por ser el espejo. Y también hay otra cualidad enorme que es muy común en las relaciones edificantes, que es el crecimiento mutuo y el enriquecimiento conjunto. Por otro lado, cuando en esa relación con otro o con otros se da algo que en neurociencia se llama coherencia, que lo que también hablaba Darío en un principio, quiere decir lo que pienso, lo actúo, lo manifiesto y lo que manifiesto, lo pienso, es decir, esa coherencia entre mi sentir, mi cuerpo, mi sentir y mis pensamientos, y la otra persona también resuena en eso, o sea, tiene también un propósito común, sea bien un comité, sea bien, tenemos algo en común grande que nos inspira, es allí también cuando se da en esa coherencia mente-cuerpo, esa relación edificante y duradera. Y por otro lado, otra condición fundamental es que esas relaciones que normalmente se han sostenido como vínculos duraderos en el tiempo, pues todos lo tenemos seguramente, se han dado porque en esas relaciones nos hemos expandido y hemos trascendido. Es decir, una parte de nosotros en esas relaciones se ha transformado. Eso es lo que genera un vínculo muy duradero y muy significativo para un ser humano. Eso podríamos decir se trata de ser buenos amigos, eso es ser buen amigo, eso es ser buena pareja, eso es ser buen coequipero. Y es como una experiencia muy espiritual, ¿no? Se va dando una experiencia muy espiritual desde un equilibrio interior que es la base de todo, desde nuestra fuente, nuestra energía interior, la base de todo. Yo diría que esos serían como los aspectos más como comunes en todas estas relaciones que queremos crear y queremos sostener. Y no sé si desees que empecemos con algunos factores claves. Claro, me parece importante, pero antes insistiría yo mucho en algunos elementos que has planteado que son fundamentales y que de alguna manera están alineados y coinciden con leyes incluso universales. Esa gran ley universal del dar y el recibir. Casi siempre estamos esperando que nos den, que nos den. Nosotros estamos con las manos así, tratando de recibir del otro o del entorno cosas. Cuando somos pequeños recibimos de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos, estamos en posición así. El punto está, ¿y cuándo estás entregando? ¿Cuándo estás dando? Porque hay una ecuación que es fundamental para poder sustentar relaciones en el tiempo, para poder hacer que trasciendan, para poder hacer que duren las relaciones, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Si no está ese equilibrio, estaremos diciendo en algún momento, ¿y esto cuándo se acabó? Cuando alguien dejó de dar y alguien dejó de recibir. Es una ecuación ineludible, siempre se da. De tal manera que hay un elemento que ahorita mencionabas, Marta, que tiene que ver con la correspondencia.
la reciprocidad. Las relaciones no se mantienen a partir de lo que una de las partes da o una de las partes entrega, sino que los dos deben sentir y entender el beneficio y nutrirse mutuamente en el tiempo. Y eso a veces se rompe en cualquier momento sin que nos demos cuenta, que es lo más complicado. Entonces son procesos de rompimiento inconscientes y solo cuando se hacen conscientes nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido, sin haber hecho los esfuerzos suficientes para poder seguir adelante dándole vida a una relación, regando la relación como se riega una mata en el campo o cuando estamos haciendo acciones de jardinería o cuando estamos haciendo acciones de hidratación. Si dejas de hidratarte, te mueres. Si dejas de comer y de nutrirte, te mueres. Pero también se mueren aquellos que dependen en esa correspondencia contigo, en el entorno, cuando dejan de comer y dejan de alimentarse e hidratarse. Entonces el punto sería, ¿qué tanto estás hidratándote? ¿Qué tanto estás hidratando a otros? Porque de golpe estás muy distraído en ti y dejaste de tener en cuenta las conexiones con otros, para que lo vamos entendiendo. Entrando un poco al proceso que planteaba ahorita Marta, que tiene que ver con los factores claves que pueden incidir en las relaciones, tendríamos que empezar, Marta, tal vez por un factor que es el primero, que se llama diversidad. ¿Qué tendrías que decir en torno a ese, que se llama diversidad? Ese me encanta porque en la diversidad cultural, en la diversidad de edades, en la diversidad de géneros, encontramos gran intercambio de información y aprendizaje inter, intergeneracional cuando estamos con gente muy joven o cuando estamos con personas mayores. Hay un crecimiento, hay una interacción mutua, siempre y cuando, por supuesto, tengamos esas habilidades internas que generan este tipo de capacidad relacional. Diría yo que es importante dentro de las relaciones buscar esas personas distintas a uno, con orígenes distintos, experiencias distintas, y eso, digamos, sucede. Además, también en experiencias científicas de gemelos, aquí tenemos unas gemelas, en esas experiencias científicas donde se ha visto que hay un pensamiento muy profundo, una conexión y un vínculo muy profundo, se ha probado los interrelacionamientos, vínculos cuánticos que van mucho más allá del espacio físico en el que estamos. Entonces, en esos estudios van revelando también que tenemos esos vínculos y los podemos hacer, aun cuando no seamos gemelos, con cualquier persona. Eso ya está probado. Por otro lado, cuando nosotros no nos preparamos en las relaciones, porque usualmente no lo hacemos, y no tenemos las condiciones, digamos, para generar una relación grande y elevada, podemos estar llevando las emociones nuestras del pasado, nuestras cargas del pasado, nuestros sentimientos del pasado, nuestros pensamientos del pasado, y eso genera desequilibrio y pues deterioro de esta relación que estamos tratando de construir. Esa es una de las cosas que definitivamente el planteamiento neurocientífico es necesario soltar los lazos del pasado que te ligan a esas emociones. Eh, Nadie lo completa a uno, esa es otra también una perspectiva mucho más moderna de la que nos enseñaron. Antes es que yo, media naranja, tú me completas, tú me das lo que tú tienes, yo te doy lo que yo tengo. Y la perspectiva actual es, nadie nos completa, somos completos por dentro. Quienes nos preparamos, quienes aprendemos a hacerlo,
ya somos completos y no necesitamos de nadie que nos complete, sino que somos personas generadoras de estas relaciones. Y por otro lado, digamos, creo que podríamos decir que cuando nosotros aprendemos a crear, que esa es la invitación siempre nuestra, a transformar relaciones, a transformar en este caso relaciones, es preciso disponer o saber, aclarar cuáles son las cualidades que nosotros queremos vivir en una relación, sea bien en relación de equipo, relación con padres, bueno, con todos y cada uno de nuestro entorno. ¿Qué cualidades son las que yo quiero vivir? Ok, me parece importante vivir y experimentar, como por ejemplo la presencia, como por ejemplo la bondad, como por ejemplo la compasión, ejemplos, el amor, eh, el aprendizaje mutuo. Entonces es necesario escribir en eso, esas cualidades que nosotros nos inspiran, nos gustan, para nosotros convertirnos en eso. Yo diría que eso sería en lo que es diversidad, pues tenemos que generar una diversidad y primero interna en nosotros y tener esa trascendencia y esa proyección hacia algo más grande. Ese aspecto de la diversidad es bien importante. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos una relación, mejor dicho, si nosotros estamos determinando que nuestro mapa mental es esta figura que estoy presentando en el centro, digamos, de este cuadro. Todo lo que está en blanco es lo que está fuera de mi zona de confort y es lo que representa la diversidad que me plantea el entorno o mis compañeros de trabajo o mi familia o mi relación afectiva o el círculo social que de alguna forma no coincide plenamente con lo que yo opino. De tal manera que todo la diversidad implica el enriquecimiento de tu entorno. Es decir, no vas a ir con tu manual de direccionamiento que conseguiste en casa, en tu casa paterna, a entablar una relación con otros que son diversos a ti sobre la base de imponer tu manual de conducta, tu manual de valores, porque te vas a encontrar con otros que tienen valores distintos, conductas distintas, formas de ver diferentes a la tuya. De tal manera que date cuenta lo que significa cuando entras en procesos de interacción, de relacionamiento con diferentes a ti, todos los esfuerzos de adaptación, los esfuerzos de traducción simultánea que tienes que desarrollar para que puedas aceptar esa diversidad. Y mucha gente está golpeándose contra la pared porque entiende que su manual es el único que funciona, el manual aprendido en la casa paterna. Y resulta que hay muchas formas que funcionan y ahí es donde tenemos que expandir nosotros nuestros procesos de adaptabilidad y de validación de otros diferentes. El negocio en la vida es lidiar con diferentes a ti. El negocio en la vida es lidiar incluso con procesos nuevos para ti, que hacen que tú te vuelvas diferente para la que eras hace un año, 2 años, 5 años, 10 años, etcétera. Es decir, el proceso de aprendizaje te va permanentemente reinventando y haciéndote más rica en contenido, en acciones, etcétera. De tal manera que para poder entender todo esto tenemos que entrar en un terreno de estar mucho más permeables, de estar mucho más abiertos y entender que no somos en ningún modo absolutos y perfectos originalmente, sino que estamos en constante dinámica de expansión, de crecimiento y de nuevos aprenderes, digamos, de nuevos aprendizajes. Entonces, eso me parece que sería lo que incluye todo este tema de diversidad como primer factor determinante del relacionamiento.
Califícate, si lo quieres hacer, allí. ¿Cómo estás tú en el manejo de la diversidad? Vamos a darte unos segundos para que mires muy bien cómo te va con los ambientes nuevos, cómo te va con los colegas o con los amigos de trabajo nuevos, o más que nuevos, con aquellos que opinan distinto a ti. ¿Cómo te calificarías de 1 a 10? Si estás por debajo de 5, es factible que tengas que hacer un trabajo. Recordemos que lo que nosotros estamos intentando a través de todas estas conversaciones es activar ciertos botones internos en cada uno de nosotros que nos permita reflexionar, que nos permita analizar para poder ser mejor versiones de nosotros mismos. Por eso esta pausa con respecto a qué tanto estás hábil en términos de diversidad sería una buena primera aproximación. Pero adicionalmente también pregúntaselo a tu entorno familiar, porque de golpe tú te sientes muy diversa y resulta que tu hija te dice, no, yo te veo en -5, eres muy psicorrígida, mamá. Entonces esto valídalo con otros, porque el hecho de que tú te sientas de una forma no significa que eso sea la forma en que te perciben y te reciben otros. Entonces miremos muy bien cómo sientes tu conexión con los demás, sobre todo con aquellos que opinan distinto a ti, que sienten distinto a ti, que tienen un ritmo diferente al tuyo. ¿Cómo te va con esa gente? ¿Cómo te va con esos entornos, con esos grupos que plantean aspectos distintos a tu biorritmo normal? El segundo factor a tener en consideración en todo esto sería el de la comunicación vulnerable. Si quieres, coméntanos algo al respecto, Marta. Ok. La comunicación vulnerable tiene que ver con la capacidad, es una habilidad de expresarse de forma auténtica. Significa que es necesario soltar dos cosas. Una de ellas es el control, que nos han enseñado mucho pues, a controlar las relaciones o estar en control, en ese modo control en las relaciones. Y la otra es soltar el pasado. Son dos condiciones para poder ser auténticos. Ser auténtico significa ser honestos y ser sinceros, expresarse sin máscaras. ¿Qué significa eso? Cuando no está el control dentro de ti y cuando has soltado o estás soltando, así sea que estés en proceso, el pasado, surge ese ser presente tuyo, surge nuestra presencia en ese momento, en esa relación y nuestra coherencia de saber para qué estamos, cuál es nuestro propósito y cuál es mi sentimiento allí, siendo coherentes con en lo que estoy, pues expreso de forma honesta y elevada. Es muy importante que ustedes en este aspecto de comunicación vulnerable puedan entender algo que es el lenguaje de nosotros, la forma como nos expresamos, está reflejando tu estado interior, tu estado vibracional interior, está reflejando lo que sientes en cada momento. Si tú te sientes desvalorizada, desvalorizado, eso es lo que estás expresando y eso es lo que los otros ven. Ese es el espejo que tú estás mostrando. Si tú te sientes dichoso, contento o amas la vida, amas lo que haces, eso es exactamente lo mismo que generas afuera. Entonces, no puedes generar una relación elevada, significativa y duradera cuando tú no sientes amor, porque es la condición, es la que hace que ese dar y recibir, como decía Darío, se pueda dar al unísono, como en una danza. El amor, ese sentimiento profundo que a veces no sabemos ni siquiera cómo se expresa, porque hay una tergiversación grandísima de lo que es el amor, es esa capacidad de sentirse seguro y esa capacidad de dar eso en ese momento, ¿ya? ¿Y eso cómo se entrena? A través de la meditación. El entrenamiento nuestro interior, mente, cuerpo, lo hacemos en meditación.
Nos preparamos en meditación, nos familiarizamos con nosotros en meditación. Y cuando salimos al campo, que es el día a día, el momento, la interacción, el comité, la relación, el almuerzo, eso es lo que llevamos. Llevamos ese sentimiento que hemos entrenado en la meditación. Y quienes entrenen eso, quienes estén comprometidos con el cambio, quienes estén comprometidos con la realización, en este caso, de las relaciones, es posible hacerlo siempre y cuando realmente lo quieras hacer, de forma no tan complicada, no tan difícil como nos han enseñado. Y poco a poco, momento a momento, se va expresando ese sentimiento afuera y ese sentimiento te genera esa comunicación vulnerable. La capacidad de decir lo que sientes, lo que piensas, sin herir a nadie, sino es tu expresión en ese momento te genera esa autenticidad. Recuerda entonces que la comunicación vulnerable tiene que ver con tu estado presente. Y en meditación lo que se entrena el cuerpo y la mente es para estar presente, para tener ese espacio presente, grande, amplio de conexión y de presencia que hace que nosotros podamos observar y que hace que nosotros estemos blindados de todas las emociones del pasado, lo que ha pasado antes, eso que traemos programado. Cuando estamos en presencia no entra el pasado. Cuando lo podemos sostener y eso lo hacemos en entrenamiento. Entonces, practicar la comunicación vulnerable tiene que ver con prepararse, ¿no? Estamos hablando de preparación, de programación, ¿ya? Estamos hablando de energía y significa llevar con mucha claridad cuál es nuestro propósito y significa también llevar una emoción que sea coherente a lo que voy, dependiendo del contexto de la relación. Y eso es necesario aprenderlo a sostener. Esa es la habilidad que se va ejecutando a medida de tu entrenamiento. Hablar antes de hablar, antes de pronto cuando uno a veces recibe una información y lo dispara a uno, antes respira profundamente y autorregúlate para que tu cuerpo vuelva a estar un poco más tranquilo y sobre esa base hablar tu verdad. Porque solamente desde ese ser es el que se expresa, expresa la unidad y expresa algo que la gente acata. ¿Ok? Esa ecuanimidad se expresa con tu energía y eso es lo que conecta e impacta muy, muy certeramente el corazón de los seres humanos. Y estamos hablando que de corazón, cuando entrenamos las emociones que surgen, estas elevadas que surgen del corazón, ahí es donde conectamos con el corazón del otro y no con la razón. Es esa comunicación, la gente lo nota y la gente confía en esa persona que está expresándose de esa manera. O sea que la comunicación vulnerable, como lo hemos denominado, se convierte en un hábito consciente y transformador en cada interacción de tu vida. Eso sería lo que puedo decir. Bueno, yo agregaría que tiene que ver mucho con la honestidad y con con la transparencia. Es decir, verifica muy bien si estás siendo transparente, honesto con quien estás en términos de expresar tus necesidades, expresar tus opiniones, o te da miedo, o te da temor, y comienzas a tener un manejo político y diplomático o sutil que no es directo. Y ahí comienzas a fallar en este ítem. ¿Cómo te calificarías tú en términos de tus relacionamientos con tus hijos, con tus amigos, con tus colegas, con tus pares, con tu pareja? En este sentido, si tienes
una comunicación abierta y transparente, expresas fácilmente tus miedos, tus no me gustan, porque es importante expresarlos. Tú no puedes dejar de ser Darío para volverte Alberto, porque a veces hacemos el juego de ser muy seductores con quien estamos, sobre todo en fases de enamoramiento o de lo que sea, siempre entramos en el proceso de ponernos máscaras que nos pongan más a ser aceptados que a ser nosotros mismos. Y ahí comienzan los pecados capitales con respecto a este segundo factor. ¿Cómo te consideras tú en términos de la comunicación que tienes con los que te rodean? ¿Es abierta, es transparente o te pones máscaras? ¿O actúas, o finges, o retardas tus malestares? No los expresas rápidamente. Hay mucha gente que se mantiene guardándose cosas. Conozco personas que no sacan incluso en vida de las personas y comienza a hablar mal de aquellos que ya se fueron y no están, porque no tuvieron la suficiente capacidad, valor, coraje de decirlo a tiempo. Y aquí volvemos del dicho al hecho. Hay mucho trecho o hay poco trecho. Tú lo defines. Entonces, esa es la importancia del tema, y no solo en meditación, como ahora decía Marta. Aquí yo estoy hablando de las escenas en el juego de la vida. Estoy hablando de las escenas en que estamos nosotros interactuando con otros. ¿Cómo lo haces? ¿Con máscaras, como si estuvieras haciendo esgrima, tapándote, poniéndote una armadura, o más bien de manera desnuda, vulnerable, estableciendo qué te gusta, qué no te gusta, con toda la tranquilidad del caso? Califícate ahí. Vamos al tercero y el tiempo en televisión corre mucho. Entonces aceleremos un poco, Marta, estos siguientes factores que vienen como la reciprocidad constructiva, por ejemplo. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, la reciprocidad pues tiene que ver con esa vibración, esa coherencia, esa sensación de dar y recibir, vivirla. Y se vive pues en esa reciprocidad, se vive como también un espejo interior. Si tú sientes eso que estás dando y estás recibiendo otras cosas, pues estás en esa sensación. Y esas relaciones reflejan ese estado interior tuyo. Cada relación que tenemos siempre nos da y siempre nos da algo y otro, pero hay veces que no las vemos y no estamos tan familiarizadas con eso, no hemos profundizado en ellas y por eso pues no vemos. Entonces la idea es ver esas posibilidades, esa reciprocidad. Eso genera mucha tranquilidad y genera como una visión objetiva de una relación. Entonces, pues la idea es que cuando nosotros damos demasiado, a veces estamos pues en carencia, ¿no? Es carencia cuando damos demasiado y sentimos que no nos corresponden. Quizás muchos de nosotros lo hemos vivido en algunas relaciones. Y es cuando estamos en carencia, es decir, estamos con esas emociones del pasado. O sea que la calidad del vínculo depende de tu frecuencia interna. Vuelvo a repetir, esa reciprocidad es una concepción interior que uno hace, es una construcción que uno hace y puede volver a reconstruir y cualquier relación puede volverse a reconstruir en una mejor calidad de la que nosotros estamos observando. Eso sería lo que diría. La reciprocidad constructiva tiene que ver con una cuestión muy simple y muy contundente. ¿Estás edificando beneficio mutuo en la relación? ¿Cómo calificas la relación con cualquiera? ¿Es un gana-gana? ¿Es un gana-pierde? ¿Es un pierde-gana? Quiero que califiques cómo es tu relacionamiento en términos de reciprocidad. Y reciprocidad es corresponder, es darle igualdad al dar y al recibir.
a esta ecuación de hacer una autopista de ambas vías, yendo y viniendo. ¿Cómo es tu relacionamiento con las distintas personas que componen tu entorno? ¿Cómo te calificas del 1 al 10 ahí? ¿Y por qué te invito a la calificación? Porque a partir de lo que estamos hablando hoy, podrás hacer ajustes correctivos, podrás incluso autodiagnosticarte cómo estás, sobre todo en aquellos ítems donde te consideres que estás bajito. El cuarto, ¿cuál sería, Marta? Exposición a modelos Yo inspiradores. diría, si es posible, que cojamos estos 15 minuticos que nos faltan para hacer pues, un compartir. Hay obviamente estos otros factores, pero más allá, el tema de estas relaciones, pues es la relación con la vida misma y podría, si están de acuerdo, servir para otra profundización y también otros matices. Podríamos también, si así lo prefieren, generar el matiz de la relación sentimental, porque cada uno tiene distintos matices. Y conozco que hay allí muchísimos bloqueos, muchísimas confusiones, y pues creo que aquí hemos dicho como factores cruciales, fundamentales. Obviamente hay otros, porque esto da para mucho. No sé qué te parece, si Pues hacemos el compartir por el tiempo. hagamos el compartir de estos que hemos mencionado, qué te resuena, qué no, cuál es tu concepto, tu opinión, eh, que quisieras ampliar o desde tu mirada personal, que puedes contribuir a aquellos que estamos aquí hoy. Adelante, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Bienvenido. Connie, ya le veo las ganas. Ok, sí, el tema y todo lo que han hablado maravilloso. Es que está lloviendo a truenos aquí donde estoy yo. Espero que me estén oyendo. Sí, Perfecto. quizás. El punto que yo quiero comentar, que las personas que somos extrovertidas tenemos la tendencia a hablar, a empezar conversaciones, hacer nuevas amistades, en fin, es más fácil cuando se es extrovertido. Ahora, el problema que yo veo, la situación que yo veo es con las personas introvertidas. Entonces, eso da al fenómeno que está pasando ahora en este momento. Y, y ese fenómeno, más que todo, se está llevando a cabo en el Japón y Estados Unidos y también en el mundo entero, en Europa, pero más que todo en países de ese tipo como Estados Unidos y Japón. Y el fenómeno es la fase del hombre solo. Entonces, inclusive en edades, no necesariamente todas las edades, pero más que todo en el hombre, en las edades de los 25 a los 45, que están catalogados ahora de personas que viven solas y en la tercera edad también sucede. Entonces, no se comunican, no buscan personas para compartir, sino que lo hacen a través del teléfono, a través de WhatsApp, a través de los videos y se comunican también ahora por inteligencia artificial. Entonces, son muchas las personas que ya están utilizando la inteligencia artificial para poder conseguir pareja o hablar con personas a través de las redes sociales. Entonces, ese fenómeno, yo pienso que es un gran problema porque si se habla artificialmente con otro individuo, esa persona lógicamente que va a decir, va a tener más empatía, va a ponerse de acuerdo con lo que las personas le están preguntando, pues entonces no hay ese vaivén de comunicación que debe haber entre dos personas. Porque si uno tiene un disgusto o un conflicto con un ser querido, con un esposo, con un novio, en fin, se discute y es un vaivén de palabras. Mientras que con la inteligencia artificial, la otra persona al otro lado tiene la tendencia a decir sí a todo lo que tú dices y ahí no hay esa característica importante del debate y de la comunicación que debe haber entre dos seres humanos.
Entonces quería hacerles ese comentario de esa nueva situación que se está presentando hoy en día debido al Internet y a la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Sí, Sí. Es total. decir, a veces la comunicación ahora se da sobre la base no de diálogo, sino de monólogo, en que Correcto. cada quien dice lo que tiene que decir Ujú, y el otro no responde, sino que uno es el que dictamina y el que dice absolutamente todo. Es ujú, perfectamente claro lo que estás compartiendo y de acuerdo. El peligro de todo lo que estamos atravesando como seres humanos, ¿no? ujú. ¿Quién más quisiera compartir? ¿Cuáles son los desafíos del relacionamiento significativo en el planeta? Aquí hemos querido exponer algunos. Tal vez en una próxima reunión haremos aproximaciones adicionales, pero ¿qué opinan y cómo se han sentido con respecto a esos elementos que hemos hoy eh, hablado, como el de la diversidad, como el de la comunicación vulnerable? ¿Qué tanto somos vulnerables frente a los demás? ¿Nos causa miedo? ¿Damos papaya? Eso te ocurre por dar papaya, cuando debería ser normal que uno dé papaya. Con la gente que lo quiere a uno, uno lo que quiere recibir es una retroalimentación favorable, mostrarte como eres, o la reciprocidad constructiva. ¿Cómo vieron eso? O otros elementos que se les ocurran. Experiencias, otra experiencia, retos en las relaciones. Hola, Sigue. buenas Hola. tardes. Para Darío, para Marta, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay un reto y es a nivel de las relaciones laborales, ¿sí? Darío, lo acabas de decir. Yo creo que desafortunadamente no entiendo cómo, y es algo que me he cuestionado últimamente, por qué los líderes lideran bajo el miedo. Y entonces uno termina como subordinado viviendo en esa apariencia de cómo le digo, no le digo, cómo amaneció, no amaneció, que al final resulta desafortunadamente eh, afectándolo a uno porque ellos siguen, ellos no van a cambiar, ellos siguen gritando, ellos siguen ofendiendo, ellos siguen, y pues desafortunadamente así consiguen logros, consiguen llegar a los resultados que las empresas, los socios piden, pero ¿qué sucede con el personal abajo? ¿Y qué sucede cuando uno hace parte de ese círculo que si hablas más o si dices las cosas como de la manera natural debería ser? Pues terminas tú juzgado y al final pateando la lonchera en parte, como se diría. Entonces, yo creo, Darío, que ahí es bien importante poder revisar y uno mismo ganar herramientas para poder manejar esos ámbitos que hoy en día cada vez son más comunes. Es increíble que los líderes cada vez son más inhumanos, si se pudiese decir, y eso lo vemos también en los gobiernos. Entonces, y esa reciprocidad es, me contestaste mal, yo te contesto mal. Y eso es lo que está sucediendo además en los gobiernos. Entonces, ¿cómo no dejarnos entrar como en esa moda, ¿sí? Y mantener esas buenas relaciones porque al final sabemos que somatizamos en cualquier enfermedad, en cualquier gastritis, en cualquier tema. Entonces, eso es lo que yo lo he visto y lo estoy viviendo en temas corporativos y laborales. Uy, eso ¿Puedo? es increíble. Dale, Marta. Me gustaría aportarte, Sandra. Gracias por tu apreciación y por tu compartir. Sí, todos, creo que aquí la mayoría hemos vivido esos entornos laborales y también personas que lideran desde el miedo. La gran noticia, o la buena noticia, es que al ser humano se le puede activar desde el miedo, pero también el ser humano puede activarse desde el amor. Entonces, si bien algunas personas experimentan miedo, experimentan rabia, emociones, desvalorización, sensación de amenaza, todo eso, hay personas que se entrenan en su conciencia, en su mente y su cuerpo y eligen liderar desde el amor, desde la dicha, desde la satisfacción, desde, digamos, un lugar alto de crecimiento. Y eso se elige y es un nuevo programa que es necesario definir, estructurar e instalar y ensayar y practicar. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros somos software, es decir, esta información
que a nosotros así nos ha sido programada, pues lo han ejercido también desde el colegio, a punta de miedo. Eso ha sido toda la vida. Sin embargo, digamos, antes yo tuve, y yo tengo pues tuve un líder demasiado devastador. Yo creo que los míos han sido algunos, uf, unos muy espectaculares y otros unos devastadores. Creo que eran como Hitler, más o menos, de un nivel de arrase, la cosa más macha. Tuve dos. Entonces, en el tiempo, gracias a también a las respuestas que trae la ciencia hacia nosotros y a la capacidad nuestra de saber responder y volvernos más inteligentes, podemos elegir y prepararnos para esas relaciones. Y esa relación desde allí no es confrontativa. Esa relación desde ahí es completamente inspiradora y atractiva a morir. Entonces, sencillamente, pues la invitación en esos ámbitos, cuando hay autoridad formal que tenemos y que tiene el poder, por supuesto, pues podemos generar un programa que permita interactuar desde tu yo auténtico, desde tu yo verdadero a la interacción, aportarla. Esto es como una especie de ajedrez, pero eso que estás planteando, Sandra, es absolutamente dramático, cada vez más generalizado y se está convirtiendo en un modelo de dirección, no solo a nivel empresarial y corporativo, sino también a nivel gobierno. ¿O cómo ves tú cada vez que enciendes el noticiero aquí de qué es lo que sucede con respecto a las reformas? ¿Qué ves? ¿Quién amenaza a quién y quién tiene desde los dientes la mordida lista para agredir? Y mira a Trump y sus interacciones con el resto del planeta. Y mira lo que se está produciendo en los distintos focos y la manera en que se ganan sin argumentos y solo con el poder muchísimas discusiones. Pero tendríamos que mirar muy bien cuáles son, dentro del ajedrez del establecimiento donde tú estás, cuáles son la correlación de fuerzas que pudieran neutralizar o poder implementar acciones donde ese líder autoritario se vea de alguna forma confrontado, de alguna forma controlado, para que no arrase a su antojo con lo que quiera arrasar. Total que es bien interesante, pero míralo como un ajedrez. ¿Qué fichas se podrían mover en ese contexto de lo que estás viviendo? Porque sí me parece, primero, muy oportuno la intervención y también cuando estás peleando con el que manda, es complicado. O sea, Mm, hay que ser doblemente inteligente. mm. ¿Te parece? Sí, así es, Darío. Ok. Muchas gracias. Gracias. No, aquí. ¿Quién más quisiera compartir todo esto que es bien Yo, importante? ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de estar en esta charla. Muy de acuerdo con Sandra y hay algo que a mí digamos, me raya mucho la cabeza y el pensamiento, digamos, en cuanto al manejo de relaciones es encontrar un poco con una situación y es si manejar las relaciones a veces es actuar en contra de uno mismo y de los pensamientos que uno tiene, porque al final se vuelve como la política, hablar sin que se esté sintiendo nada más con el objetivo de manejar la situación. Pero eso implica muchas veces bajar la cabeza de pronto ante el que tiene el poder, eh, o actuar en contra de los valores que, pues, que sí, que puede que se hayan instalado, que se hayan aprendido, pero finalmente son los valores y son lo que nos hacen personas. Entonces, yo sí tengo digamos, mi momento de reflexión con respecto a eso y es que no me es muy consistente tener que actuar o tener que manejar las cosas y actuar de una manera que no es auténtica de como yo soy hacia los demás por mantener las relaciones. Realmente, y en muchas ocasiones prefiero decir, hey, prefiero no tener esta relación
a tener que actuar en contra de mis valores, de mis pensamientos, de mis sentimientos y de lo que soy yo. Sin embargo, pues eso a veces le trae a uno problemas y conflictos, ya sea a nivel laboral o en la comunidad, y que de pronto no tenga esa fuerza en mis relaciones. Sin embargo, en las personas en las que confío plenamente y encuentro, digamos, ese apoyo y esa confianza, y bueno, son pocos, ¿no? Pero entonces a veces sentir que por querer ampliar ese círculo y mejorar, tener que renunciar a lo que uno es y todo es lo que no me suena y no me hace mucho sentido. No sé qué desde esta perspectiva, qué me puedan decir al respecto. No, es válido lo que dices. Lo que pasa es que habría que ver varias cosas. La primera, que me parece que es importante, es no ponerlo tan absoluto, el planteamiento. Me explico. Si por una ocasión, en una cosa que no es importante para mí, o que no es tan importante, o que es medianamente importante, yo tengo que ceder, ¿qué problema hay? Yo no estoy dejando de ser Darío si es una vez en un tema que no es tan importante. Tendríamos que categorizar cosas importantes y vitales o cosas como valores, porque si está atentando contra ti en términos de valores, pues ahí hay una cosa que es importante, que es valiosa y que no vale la pena. Y entonces uno tiene que tomar la decisión si eso es frecuente, si se retira de esa relación, llámese de amistad o de pareja o de colegaje con algún amigo de la oficina, o si bien vale la pena también entrar en un terreno de diálogo donde uno comience a decir, en esto no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer, si quieres hazlo tú, si es lo que te inspira tu decisión, etcétera. Hay muchas formas de entrar en términos de diálogo sin ser tan absoluto, de que no únicamente voy a andar con gente que se parezca a mí 100%, porque el que no se parece a mí, porque 100% no lo voy a desechar, porque eso ya es también un planteamiento tipo dictador, que era lo que estábamos planteando con Sandra anteriormente. De tal forma que tiene que haber cierta flexibilidad y categorizar muy bien, el tema es vital para ti, es importante, es medianamente importante o no es tan importante. Y en torno a eso generar una dinámica de estrategias para que tú no te sientas renunciando a ti mismo. ¿Qué opinas, Álvaro? Sí, es verdad, hay que empezar a filtrar y saber qué batallas se dan. Sin embargo, no sé, hay una generalidad precisamente, y tal vez yo siento que he desarrollado ese sensor de descubrir cuando la persona miente o actúa pues contrario a lo que es realmente, o a lo que quiere aparentar y no lo que es, y como que a leer esas intenciones que no son. Y es difícil, ¿no? Es como de pronto enterarse y ver eso que el resto de gente no está viendo, pero que uno sí lo percibe y se da cuenta. Pues no sé, es como de esos dones que a veces uno dice no quisiera tener. Claro, De pero la acuerdo. sugerencia es confrontar, ¿me entiendes? Y volver transparente algo que está turbio. Para verificar, una palabra clave se llama verificar, porque yo de golpe puedo sentir que alguien está siendo sutil o engañándome, decirlo. Mira, cuando tú dices tal cosa, ¿estás diciendo esto o estás diciendo esto otro? O cuéntame. Y esa aclaración lo que produce es higiene en la relación. Si la dejas así, sin tocar, por miedo, va a ser complicado. Ahí de nuevo aparece el miedo como control de tu conducta y aparece la evasión del conflicto como segundo elemento que es Nefasto, radicalmente horrible, nefasto. nefasto, con pésimo final. Entonces, De acuerdo. hay que aprender a manejarlo. Demos Ok. una última oportunidad de opinión y nos vamos por hoy en este 7 de ¿Quién agosto. quiere?
¿Quién ¿Quién quiere hablar? quiere? Nora Aguilar. Bueno, Adelante, Nora. Puedes hablar. Activa tu micrófono. Ya tienes, no tienes el Ya. micrófono. Ábrelo. Hola, hola, gracias por esta charla. Ha sido muy, muy positiva. Pero yo quería un poquitito, en base a dos cosas que se marcaron, que para mí son importantes, que es el amor y es el espejo. Y salir de la relación con terceros, sino hacer un aproximamiento hacia los vínculos más cercanos que son padres e hijos. En el espejo puede uno estar tan preguntando a los demás, no solamente quedarse con la visión personal. Puede ser tan dispar que en estas relaciones están las personas que te ven de una manera y te ven de otra. Pero a lo que yo quiero llegar es saber, por lo último que dijeron, que es nefasto, cómo se puede trabajar cuando hay un conflicto casi de un muro. Eso es, estoy pidiendo ayuda, digamos, ¿no? En esta conversación. Cuando la otra parte es un muro al cual uno ha intentado de distintas maneras, pero principalmente a través del amor, llegar. Es tan dañino y que no es fácil retirarse porque estamos hablando de relaciones familiares. Me gustaría saber qué tipo de trabajo, además del amor, se puede hacer. Hay una técnica para el abordaje de conflictos. Es decir, lo primero es, no sé qué tipo de muro me estás planteando, ni de qué altura, ni de qué material, porque hay muros que son infranqueables. Pero entendiendo que es una situación familiar, es fundamental que esa persona entienda que el bienestar debe ser conjunto y colectivo, y que al no estar siendo conjunto y colectivo, sino alguien como él o ella es la única que se beneficia con sus planteamientos, con sus creencias, con sus declaraciones, pues es fundamental que haya participación y ante todo validez por parte de todos los miembros de la comunidad. Y empezar por ahí antes de entrar en críticas personalizadas que hagan que se asuste esa persona que es muro, porque ante todo lo que te digo, Nora, es que cuando hay un comportamiento de ese nivel, es porque hay mucho miedo en esa persona. Las personas rígidas y perfeccionistas y dictadores son los que más asustados están. Ese que aparentemente habla duro, ese que aparentemente te produce miedo, es porque él está con miedo. Entonces, habría que hacer una consideración de cuál es el tema o el tópico que no deja tocar, cómo son las cosas para poder darte un análisis mucho más concreto, ¿no? De una recomendación más concreta. Excelente, gracias por la dirección. El otro aspecto en el tema íntimo de la intimidad familiar, obviamente tú como mamá, como mujer, pues te han enseñado unas formas de amar, ¿ok? Es necesario reconsiderar un poco ese aprendizaje, porque a veces las mujeres hacia los hombres o hacia los hijos o hacia los padres, hemos de pronto algunas aprendido a que el amor es servicio. Y ahí estamos cometiendo un grave error. Entonces yo diría, Nora, actualizarte en la habilidad, ¿no? En la habilidad de amar realmente, entrenar a tu cuerpo para ello, porque cuando tú realmente representas el amor y estás alineada con el amor infinito, como hija de Dios, ahí no hay barrera, ahí no hay muro, porque entra al corazón. Entonces, yo diría que la confrontación más allá de la otra persona, quien sea, como sea y cuál sería el contexto, es mirarte a ti, la forma en cómo has sido y esa forma mira a ver si has tenido resultados. Si no tienes resultados,
no lo estás haciendo de la forma adecuada y es necesario aprender. ¿Listo? Pero siempre en el tema de la intimidad, que yo he hecho ahí un trabajo juicioso, dedicado, y gracias a Dios he llegado a tener esas relaciones significativas interiores hacia las personas más íntimas mías. Podría decirte que es un trabajo personal y que cuando tú ¿Café hay? entregas ese sentimiento del el amor verdadero, no es el que te enseñaron, llegas a cualquier ser humano. Ahora, yo tengo la experiencia no solamente por las personas que hemos hecho procesos en estos aspectos, sino a nivel pues ya personal, con respecto a personas que ya tienen deterioro cognitivo, por decir algo, y son paredes clínicamente, clínicamente eh, pues reveladas, ¿no? Pues se han hecho cambios significativos. O sea que las personas que no quieren cambiar supuestamente o lo que aparentan no cambiar, cambian rotundamente. Tenemos esa experiencia ya, ya sabemos cómo hacerlo. Y aun cuando digan no voy a cambiar, tú manejas los hilos del cambio, que esas son invisibles. Y cuando expresas eso, cuando aprendes a expresar, a hacer esa expresión, a encarnar eso, que es a través de un entrenamiento, mente-cuerpo, no hay barrera, no hay barrera. Gracias, ¿Mm? muchísimas gracias, Marta. Bueno, de todas maneras, como veo que el tema es apasionante y todos tenemos el afán de profundizar un poco, reservemos nuestro próximo evento dentro de 15 días para continuar abriendo posibilidades, Ujú. estableciendo esquemas y compartiendo conceptos y marcos conceptuales que nos permitan mejorar en estos aspectos. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien? Sí, Bueno, sí, yo pienso que es una buena idea porque es que este tipo de tópico es bien extenso e intensivo. Y yo pienso que es importante, fíjate, todo lo que habló Sonia, Sandra, Álvaro, son puntos supremamente importantes y yo pienso que sería bueno poderlos ahondar y también de técnicas que se pueden utilizar con los seres humanos para poder tener mejores relaciones. perfecto, Mm, maravilloso. mm. Bueno, yo creo que no nos queda más, ya nos hemos pasado unos casi 15 minutos, no nos queda más que agradecer el que hayan estado con nosotros hoy. Los queremos mucho, los estimamos mucho y nos volveremos a ver dentro de 15 días, ¿vale? Vale. Perfecto. Mil gracias a Gracias. todos. Chao. Que estén Gracias. bien. Hasta Gracias. luego. Gracias, muchas Chao. gracias. Gracias. Gracias.